capítulo 4, verso 1 y 2, el tema titulado es las guerras. Dice así la bendita palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y si piden, piden mal. Dios bendiga su palabra. Toma asiento, hermano. Ya hemos orado por la palabra también. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermano: ¿de dónde vienen las guerras? Ahora, en la historia de la humanidad, hermano, ha estado siempre rodeado de guerras. Siempre la humanidad ha participado de guerras. Siempre la humanidad, hermano, ha estado asolado por guerras. Pasó la primera, la segunda, las guerras de los imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Las guerras, hermano, hombres que se levantaron y querían agarrarse el mundo entero, como Napoleón, como Hitler, ¿no? Y tantos imperios y países, hermano, que entraron en guerra. Y no solamente países, sino localidades, familias que estaban en guerra. Y no solamente familias, sino, hermano, entre personas, entre hermanos, entre hermanas, están en guerra. Donde no hay paz, hay guerra. El mundo, la sociedad está, hermano, castigado por la guerra. Usted no ve ahí que dice propiedad y litigio. Ahí no hay paz, hay guerra. El antónimo de la guerra es paz. Dios quiere que haya paz. Dios, cuando creó el mundo, cuando creó, hermano, al ser humano, Dios creó todo en paz. Pero ¿por qué viene la guerra? ¿Cómo se origina la guerra? La guerra es el resultado de la presencia del pecado en la humanidad. Que el hombre pecador, la mujer pecadora, hermano, se pone en posición de guerra porque quiere satisfacer sus deseos pecaminosos, egoístas, vanidosos, hermano, que batallan dentro de ellos mismos. O sea, ellos quieren satisfacer sus pasiones, sus deseos egoístas, egocentristas. Y para eso le declaran la guerra a cualquiera. Si hay que declararle la guerra a su madre, le van a declarar la guerra a su madre, a su padre, hermano, a los hijos, a los hermanos. El ser humano está dispuesto a entrar en guerra con quien sea, con tal de lograr satisfacer sus deseos pecaminosos, egoístas, hermano, diabólicos. Porque hay pasiones buenas, hay deseos buenos, pero estas pasiones, estos deseos que fomentan la guerra, son deseos y pasiones pecaminosos. Y eso es producto del pecado. ¿Por qué hay guerra, pastor? Pastor, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué se pelean países entre países? ¿Por qué? Por el pecado que hay en sus corazones. Porque el pecado reina, gobierna sus vidas. Es por el pecado, porque son hombres pecaminosos, mujeres pecaminosas, que quieren satisfacer sus pasiones, sus deseos. Por eso hay guerras. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos abre la ventana para ver, para saber por qué hay guerras. ¿Cómo se originan las guerras? La guerra, hermano, trae dolor, pobreza, hambruna, enfermedad, abuso de autoridad. La guerra es un desastre, la guerra es una desgracia, hermano. Donde hay guerra no hay ley. Donde hay guerra no hay ley, no hay respeto, no hay nada. Cuando un país entra a otro país, hermano, mata, viola, roba, ejecutan, hacen lo que les da la gana, se roban las cosas. Cuando los nazis entraban, hermano, a los países conquistados, ¿qué hacían? Mataban, quemaban, robaban, violaban, hermano, tierra de nadie. Eso es algo desastroso. O sea, la guerra, hermano, trae dolor, sufrimiento. Pero ¿quién origina la guerra? El hombre mismo, la mujer misma, que se pone en convenio con el diablo, no con Dios, porque Dios es el que fomenta la paz.
El diablo no. Dice la palabra que Satanás vino para matar, para robar, para destruir. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, las guerras son producto del pecado que mora en el corazón de los hombres, de los gobernantes, de los reyes, de los emperadores. Al pan, pan, al vino, vino, las cosas claras. Eso es. Esa es la guerra. Entonces, mire, la palabra de Dios nos habla, hermano, de la primera guerra. La primera guerra que hubo, hermano, en el planeta Tierra. ¿Cuál fue la primera guerra? Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3. La carta, 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. Acá vemos la primera guerra. Y no fue con bombas, con dinamita, con misiles, hermano. Dice no como Caín, que era del maligno. Caín era del diablo, hijo del diablo. Hacía la voluntad de Satanás. Y dice, era del maligno, era hijo del diablo, por eso mató a su hermano, Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, las obras de Caín eran malas. Mira, primeramente, ¿por qué Caín mató a su hermano? ¿Por qué Caín le hizo la guerra a su hermano? ¿Por qué Caín le declaró la guerra a su hermano? Eso es guerra, pues. Usted puede tener guerra, no, pastor, para que haya guerra, pues, hijo, pero no, tú mismo puedes tener guerra con otra persona. Le declaras la guerra. Caín le declaró la guerra a su hermano. ¿Por qué? Primero, porque era del diablo. Punto. Cosa clara. ¿Quiénes son las personas que hacen guerra? Los hijos del diablo. Aleluya. ¿Y por qué causa lo mató? Porque Caín tenía obras malas. ¿Y qué dice Santiago? Las obras que Caín tenía eran esas obras malas, eran esas pasiones que él tenía en su corazón, y se llenó Caín de celos porque Dios bendijo a Abel. Dios bendijo a Abel. Y Caín se llenó de celos, de amargura, de rencor, de envidia, y por esas pasiones le declaró la guerra. Declaró la guerra y lo mató. Esa es la primera guerra que hay en la Biblia. Y eso sucede en micro y en macro. Y eso pasa con una familia, con otra familia, una localidad con otra localidad, un país con otro país y varios países. La primera, la segunda, la tercera, la primera y la segunda guerra mundial. Todo eso es, hermano, lo que la Biblia nos revela. Y eso es la verdad. Ahora, vayamos a ver, vayamos más adelante. Vayamos a Isaías 10:13. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 10, verso 13. Dice así. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. ¿Correcto? Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Entonces, ¿qué es lo que persiguen estas naciones, estos pueblos, estos reyes? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Por qué hacen la guerra? ¿Por qué un país invade otro país? ¿Por qué una nación invade otra nación? ¿Por qué? Porque quieren riqueza. Quieren territorio, acá está, quieren extender su territorio, ya tienen territorio, pero quieren más territorio. Ya tienen tesoro, tienen cobre, tienen plomo, tienen oro, tienen diamante, tienen petróleo, tienen, hermano, cobre, ya tienen ya, pero quieren más. Quieren tesoro, más tesoro, más tesoro, más tesoro, más territorio, más territorio. Entonces, por las pasiones que ellos tienen, ellos ya tienen, pero quieren más, quieren más, quieren más. Por eso se declaran la guerra. Y después dicen, con mi poder yo lo hice, con mi mano yo lo hice, con mi poder, con mi sabiduría, yo la sé hacer. No, yo soy estratega militar, vamos a atacar por allá, vamos a atacar por acá, vamos a invadir por acá. Y eso es lo que ellos hacen, porque quieren más. Pero cuando conquistan un país, conquistan un territorio, se llevan los tesoros de un país, no se sacian, quieren otro país, quieren más territorio. ¿Por qué? Porque las pasiones que batallan en sus cuerpos, hermanos, son insaciables.
Porque lo que el mundo tiene no puede llenar el corazón del hombre, de la mujer. Hermano, los imperios, los emperadores lo tenían todo. Lo tenían todo. El rey Nabucodonosor lo tenía todo. Pero quería más. No se saciaba. Es como un drogadicto. El drogadicto que fuma quiere fumar más y quiere drogarse más, no se sacia. Los que declaran la guerra no se sacian, quieren más y más poder y más poder y más poder. Y dicen, yo lo hice con el poder de mi mano, lo he hecho con mi sabiduría, ¿ya? Yo destruí, yo me apoderé de territorios, de tesoros. ¿No pueden vivir tranquilo con lo que tienen? ¿No pueden vivir tranquilo con lo que tienen ya? Salomón no podía vivir tranquilo con su esposa porque tuvo 1000 mujeres, Salomón. No podía vivir tranquilo con una mujer. ¿Por qué hay 1000 mujeres todavía? Porque el pecado no sacia el corazón del hombre. Aleluya. El dinero, las joyas no sacian, hermano. Por eso dice Santiago, ¿por qué vienen las guerras? Por las pasiones que batallan dentro de ustedes. Y nosotros los hijos de Dios ya no debemos ser gobernados por las pasiones. Pasiones maliciosas, malas, pecaminosas. Entonces, las guerras vienen ¿por qué? Por el pecado dentro del hombre. Porque el hombre convive y se somete a la voluntad de Satanás, su padre, como dice que Caín era del maligno, o sea, era hijo del diablo, entonces hacía la voluntad de su padre. Toda persona que esté en guerra, está en pleito, toda persona que esté en pleito, está en guerra. Ahora ya vayamos a lo micro. Toda persona que esté en guerra con su vecino, con su vecina, con su familia, hermano, es una persona que está fomentando la voluntad del diablo. Nosotros los cristianos no podemos estar en guerra, no podemos declarar la guerra, hermano, ni a nuestro amigo ni a nuestro enemigo. Dice Jesucristo, dice Dios, ama a tu enemigo, gloria a Dios, hermano. O dice, mata a tu enemigo. No, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene sed, dale agua. Si tiene comida, dale de comer. Entonces, hermano, nosotros los cristianos no debemos entrar en guerra con nadie. Dice la palabra, perdona. Dios es el que va a hacer justicia y Él va a ser el vengador. Tú no, yo no. Nosotros tenemos que perdonar y amar. Gloria a Dios, hermano. De toda persona que esté en guerra, ahora que te hagan la guerra a ti, no hay problema, hermano. Gózate. Dice la Biblia, si te hacen la guerra, te persiguen, alégrate, porque eso lo hacen a todos los hijos de Dios, por la causa de Cristo. Que te hagan la guerra a ti, gloria a Dios, no hay problema. Pero tú no le hagas la guerra a nadie. Tú no le declares la guerra a nadie. Tú no le busques, hermano, problemas a nadie, yo tampoco. Si te hacen un mal, tú no le pagues mal por mal. Dice, no pagues mal por mal. Si tu vecino te echa basura en la puerta, tú no le vas a echar más basura a su puerta. No podemos pagar guerra con guerra, nosotros, porque no somos como Caín del maligno. Entonces, vayamos de nuevo a la palabra. Entonces ya vemos, hermano, que la guerra es por la presencia del pecado de los hombres pecaminosos. Ahora, la guerra es una consecuencia de la vida pecaminosa. O sea, la guerra es una consecuencia. O sea, es justo delante de Dios que el hombre pecador cobre sufrimiento, amargura por su propio pecado, que es la guerra. Tú te portas mal, tú peleas contra mí, tú me desobedeces, entonces trae consecuencias. Y por tu pecado vas a entrar en guerra. Y la guerra te va a traer sufrimiento, amargura, tristeza. Entonces la guerra es consecuencia de tu maldad, de tu pecado contra mí. Entonces la guerra, hermano, es el justo castigo de Dios para la sociedad, para las personas. Gloria a Dios, hermano. Correcto. La guerra es consecuencia del pecado.
Y Dios, hermano, en su sabiduría, en su conocimiento, Dios usa la guerra, utiliza la guerra para castigar con justo juicio. Gloria a Dios, hermano. Porque Dios es el juez justo. Dios ve un país que está siendo, hermano, un país que está siendo, es corrompido, un país, hermano, que es idólatra, un país que es injusto, personas, gobernantes, los habitantes, hermano, que se han corrompido, que pecan y pecan y pecan. Entonces Dios, con justo juicio, hermano, permite que venga otro país corrupto como él y les declare la guerra y los aplaste por su pecado. Y Dios permite todo eso porque esa es la justicia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Eso usted tiene que saber. Dios usa la guerra para castigar a las naciones, utilizando a las mismas naciones corruptas. Vayamos a la palabra de Dios. La Biblia se interpreta sola. Génesis 15:13. La Biblia se interpreta sola. Génesis 15:13. Dice así. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, está hablando de Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirá, yo juzgaré. O sea, esa nación que lo va a esclavizar, dice Dios, yo lo voy a juzgar. Y después de esto saldrá con gran riqueza. Después de 400 años, tu descendencia va a salir con gran riqueza. Los judíos salieron de Egipto con gran riqueza. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16. En la cuarta generación volverán acá. ¿Ya? Porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Gloria a Dios, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Está escuchando? Dice, en la cuarta generación volverán acá. Tu descendencia de Egipto van a regresar. Todavía no van a regresar ahora. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo, del cananeo, del fereceo. No han llegado al colmo la maldad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, tu descendencia va a ir a Egipto, va a vivir allí 400 años. Y van a salir con gran riqueza y van a venir acá a vivir a Canaán. Pero 400 años tienen que pasar. No pueden salir antes. ¿Por qué? Porque la maldad del cananeo, del amorreo, todavía no ha llegado al colmo. Entonces, cuando la maldad del amorreo, del cananeo, llega al colmo, entonces Dios va a aplastar, castigar, destruir, matar a esas naciones, porque son altamente pecaminosas. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina eso? ¿Josué? ¿Moisés? ¿Saúl? Dios, hermano. Dios está diciendo: yo voy a aplastar con la guerra a estos pueblos. ¿Por qué? Porque su maldad va a ir creciendo más y más, y llega un punto donde Dios dice: hasta acá nomás, ya no lo permito. Entonces vayamos a ver, hermano, el contexto de esto, el texto paralelo, Deuteronomio 20:16, y eso fue lo que pasó. Eso se cumplió. Eso se cumplió. Deuteronomio 20:16. Dice así la bendita palabra de Dios. 20:16. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Le vas a hacer la guerra. Dios está utilizando la guerra para hacer justicia. Sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para con sus dioses, y peques contra Jehová vuestro Dios. Entonces acá se cumple la palabra de Dios que dijo a Moisés: 400 años que la maldad de este pueblo va a ir creciendo, y cuando esta maldad ya crezca, yo voy a mandar a destruir a todas estas naciones. ¿Por qué? Porque sus abominaciones van a ser insoportables. ¿Y qué hacían ellos? Quemaban vivos a sus bebés a los ídolos. Quemaban vivos a sus bebés a los demonios. Eso es el colmo. Y ellos tenían relaciones sexuales con animales, con muertos. Era una desgracia. Esa sociedad era corrompida totalmente. Dios dijo que no quede ni uno ni para remedio. Exterminen a todos. Dios con la guerra, utiliza la guerra para hacer justicia, y mandó a matar a todos. Jóvenes, ancianos, viejos, niños, bebés. Pastor, ¿y los bebés qué culpa tienen? Bueno, los bebés, hermano, no practican el pecado. Pero esos bebés que Dios mandó a matar, esos bebés, por la misericordia de Dios, hermano, esos bebés están en la presencia de Dios. O sea, estos bebitos, estos niños, hermano, Dios les hizo un favor llevándolos a su presencia salvos. Porque la Biblia nos revela que bebé que muere se va a la gloria de Dios. Hay un texto que dice que en el cielo hay gente de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. En la selva, ¿cuántas tribus hay? En África, ¿cuántas tribus hay? En esas tribus, bebito que muere, se va a la gloria de Dios. Esos abortos que hacen, bebé que muere, Dios nos revela por la palabra que se va a la gloria de Dios. Entonces, esos bebés que murieron en la guerra, ¿dónde están? ¿En el infierno? No, en la gloria de Dios, hermano. El rey David dice: mi bebé ha muerto. El rey David dice: mi bebé estaba enfermo, mi bebé murió. Y David lloraba antes que muera porque quería que Dios lo sanara. Y David dice: bueno, ya se murió mi bebé, qué pena. Y David se bañó, se vistió y se puso a comer. Y sus sirvientes le dijeron: pero David, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás en crisis? Ya no tiene sentido. Porque cuando estaba con vida yo lloraba para que Dios lo sane, pero ya como Dios ya se lo llevó, murió. Si yo no podía hacer regresar a mi hijo de la muerte, más bien yo voy a ir allá donde él está. Gloria a Dios, hermano. Yo voy a ir allá donde él está. ¿Y dónde esté? En la gloria de Dios. Porque David era un hijo de Dios. David está en la gloria de Dios. Entonces Dios nos revela que bebé que muere, infante que muere, se va a la gloria de Dios. Y los hijos de Dios nos encontraremos con ellos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, estas criaturas que murieron están en la gloria de Dios. Vayamos a Isaías 10:5 rápidamente. Más adelante. Estamos hablando de las guerras. Isaías capítulo 10, verso 5, dice así. Estamos viendo, navegando por la Biblia, hermano, cómo Dios nos habla de las guerras. Dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Ah? Dios le dice a Asiria que es un pueblo pagano. Asiria es un pueblo pagano, idólatra, pecaminoso, pero Dios utiliza estas naciones pecaminosas, estas naciones idólatras, para castigar a otras naciones y hasta a su propio pueblo. Porque Dios es soberano. Y dice acá, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera.
sino que él va a decir, yo voy a desarraigar, yo voy a cortar, yo voy a agarrarme los tesoros. Entonces dice, el emperador de Asiria, él no sabe que va a ser mi voluntad. El emperador de Asiria no sabe que él va a hacer mi voluntad. Él va a hacer porque a él le da la gana, porque él toma su decisión voluntariamente. O sea, el rey de Asiria va a decidir voluntariamente hacer la guerra, pero él no sabe que esa es mi voluntad. Gloria a Dios, hermano. Entonces dice, este rey, este reino va a ser un instrumento para mi ira. Hay guerras que Dios permite para que por medio de esa guerra Dios castigue a otras naciones. Aunque sea duro escucharlo, es la verdad. ¿Quién castiga a las naciones? Dios. Ni vuelta a quedar, hermano. Hay que aceptar lo que la palabra nos dice. Acá lo dice claramente. O Asiria, var y báculo de mi furor, en su mano he puesto mira. Y él no lo sabe, aunque él no lo sepa. Jeremías 27, Isaías 10:12, el verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, escuchen, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. O sea, Dios dice, yo voy a usar al rey de Asiria para castigar a otro pueblo, pero también a este rey de Asiria, a él mismo, yo lo voy a castigar, le voy a pasar la factura. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque él es soberano. Él dice ya, esta nación se ha vuelto altamente abominable. Entonces, Dios levanta un pueblo, una nación, para castigar a esa nación. Pero esa nación que Dios ha levantado, también Dios lo va a castigar. Y Dios va a levantar otra nación contra este pueblo. Aunque ellos, hermanos, lo hacen voluntariamente, porque cada uno voluntariamente peca y se levanta en guerra. Dios no los obliga. Dios no los obliga, no. Dios no obliga a nadie. Ellos toman su decisión voluntariamente. Y Dios permite todo esto para que se haga justicia. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a otro texto. Hemos visto Jeremías 27:8. Vayamos a Jeremías 27:8. Jeremías 27:8. Que bien, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Alaba al Señor, hermano. Jeremías 27:8. ¿Por qué hay guerra, pastor? ¿Por qué hay tanta guerra? La primera, la segunda. Estamos viendo por qué vienen las guerras, hermano. Y a la nación, dice, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo de su yugo de rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, dice Jehová, hasta que lo acabe yo por su mano. Dios acá está levantando al emperador, al rey de Babilonia. Y Dios usa a Babilonia para castigar a otras naciones. ¿Por qué? ¿Porque son buena gente? ¿Porque cantan, alaban a Dios? No, porque son altamente pecaminosas. Son naciones, hermano, que ya el pecado llegó al colmo. Entonces Dios dice, todas las naciones tienen que doblegarse y tienen que rendirse ante Babilonia, ante Nabucodonosor. Y el que no lo haga va a ser despedazado o destruido. He dicho, dice Dios. Y Dios le dice a su pueblo Israel, tú también anda y caballero no manda, sométete a Babilonia. Y no hicieron caso, hermano. Y Babilonia los aplastó. No le creyeron a Jeremías. No le creyeron al profeta de Dios. Entonces a Babilonia los aplastó, al pueblo de Dios. ¿Quién levanta, pone reyes, dice Dios? Dice Daniel, ¿quién pone reyes? Dios. ¿Quién levanta emperadores, dice la palabra? Dios. No que Nabucodonosor fue inteligente, no. Dios es el que pone, quita, abate, es Dios. Jeremías 25:12, un poco más atrás, dice así, Jeremías 25:12,
Y cuando se han cumplido los 60 años, cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. ¿Se aguanta? Ahora Dios le pasa la factura ¿a quién? A Babilonia, a Nabucodonosor. ¿No se acuerdan que Nabucodonosor se llenó de orgullo, soberbia? Dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho con el poder de mi brazo, con mi sabiduría. Esta es la gran Babilonia para mi gloria. ¿Se acuerdan? Y salió una voz del cielo y dijo, necio, ahora serás animal por 7 años. Y se volvió loco, se volvió animal. Y después, hermano, Babilonia cayó. El imperio de Babilonia cayó en guerra, en batalla. Dios levantó otro reino para castigar la soberbia de Babilonia. ¿Y qué fue ese reino? Medo-Persa. El Medo-Persa fue el imperio Medo-Persa. Aplastó a Babilonia. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Babilonia se convirtió en una nación también, hermano, abominable para Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque era gente, hermano, que amaba el pecado. Isaías 19:4. Isaías 19:4 más atrás. Estamos viendo, hermano, la palabra de Dios que nos revela cómo Dios trata con las guerras. 19:4 dice así: y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Egipto era una potencia mundial también. Egipto era una potencia mundial, hermano, en su época. Egipto era una potencia militar terrible. Pero llegó el momento en que Dios levantó otro reino y aplastó a Egipto, y dice, entregaré a Egipto en manos del Señor duro, de este otro pueblo. ¿Por qué perdió Egipto la guerra? Porque no planificaron bien el ataque, porque no, los arqueros no jalaron bien el arco. ¿Por qué Egipto perdió la batalla? Porque Dios lo determinó en el cielo. Dios determinó, Egipto va a perder, tiene que perder, ordeno que Egipto pierda. Egipto perdió la batalla. ¿Por qué se gana y pierden batallas? ¿Por qué se ganan y pierden guerras? ¿Por qué Babilonia dejó de ser imperio? Porque Dios lo determinó. ¿Por qué Egipto dejó de ser imperio? Porque Dios lo determinó. Por el pecado, por la soberbia, por la maldad, por no someterse a Dios. Amén. Esta es historia universal, hermano, objetivo y claro. La historia te van a enseñar pues que Alejandro Magno era un estratega militar, y en verdad era un estratega militar, pero eso no tiene nada que ver. Es Dios que lo determinó. Dios lo determinó. Entonces vayamos a conclusión. Daniel 4:37. Daniel 4:37. Alabado sea Cristo. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Daniel 4:37. Vamos fundamentando la enseñanza con la escritura. Dice así: ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es la verdad. Dios humilla al soberbio. Estamos hablando de guerras. Estamos hablando de los emperadores, de los reyes, de los dignatarios, los mandatarios, los presidentes, los dictadores, los que tienen autoridad, hermano, los que mueven ejército. Estamos hablando de guerra. Ellos son gente soberbia. Ellos son gente altiva, soberbia, arrogante. Porque tienen cierto poder, porque mandan, ordenan, mueven por acá soldados, tienen sus armas, tienen sus pistolitas, tienen sus bombitas. Entonces ellos se llenan de soberbia, de arrogancia. Esa es la verdad.
Y no saben que detrás de ellos hay un Dios todopoderoso que va a batir esa soberbia. Y Dios tiene el año, el mes, el día, la hora indicada que estos comandantes, estos militares, estos estrategas, estos reyes, presidentes, dictadores, van a caer. Van a ser abatidos, van a caer en una guerra. Dios va a levantar otro país para aplastar la soberbia. Dios va a levantar otra nación para aplastar la soberbia. Porque Dios lo determina. Porque la humanidad está en las manos de Dios. Y Dios usa la guerra para castigar a los gobernantes, a los habitantes que pecan contra Dios y no quieren arrepentirse. Y le hacen la guerra a Dios, hacen la guerra a la iglesia. Peor todavía. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Desapareció. Desapareció Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Cayó el imperio. ¿Quién lo aplastó? ¿Medo Persa? No. ¿Qué es de Grecia? ¿Qué es de Grecia? No es nada, hermano. Se levantó Roma. Y Roma, hermano, el brazo de hierro de Roma, hermano, se levantó Roma y aplastó y conquistó. Y el último imperio, Roma, los Césares, hermano. Y se querían diosas también. Ave César, pedían adoración. Ave César, Ave César. La iglesia dijo que Ave César, Jesucristo es Dios. Entonces maten a los cristianos, maten después, me voy a la gloria de Dios, decía. Y más mataban, más se convertían. Y hasta dice que en el palacio del emperador de Roma habían cristianos ahí convertidos, gloria a Dios, hermano. Había gente convertida. Pablo dice, la casa del César llegó la palabra de Dios y en la casa de César hay cristianos. El emperador no sabía que su colaborador era cristiano. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con Roma? Cayó. La soberbia de Roma, Dios la aplastó utilizando la guerra, las guerras. Dios utiliza la guerra para aplastar el pecado de naciones, de pueblos, de habitantes. Aleluya. Y los niños que mueren se van a la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y después, ¿qué otra más guerra ha habido? ¿Qué más guerra? Bueno, después Roma se dividió en varios pedazos. ¿No? Varios pedazos, salieron 10 reinos de ahí. Y de ahí, hermano, rápidamente vino un hombre que se llama Napoleón, ¿no? Napoleón. Otro. Enfermito de pasiones. Otro enfermito de deseos de pasiones. Y quería agarrarse al mundo. Hizo la guerra, conquistó. ¿Pero qué pasó con Napoleón? Dios utilizó la guerra y aplastó la soberbia de este hombre. Y el mundo ha seguido en guerras. ¿Por qué? Por el pecado que hay en el corazón de los habitantes, de los gobernantes. Punto. Esa es la respuesta que Dios da. Y Dios utiliza la guerra para castigar a ese pueblo. Y de ahí se levantó otro enfermo de pasiones que se llamó Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, hermano, igual quería conquistar el mundo entero. Quería matarnos a todos y quedar solamente ellos. Y que la gente aria era la raza superior, los arios, ojos azules, cabello rubio, la raza superior. Y dicho sea de paso, no hay razas, no existe raza. Está comprobado por la ciencia que no hay raza, hay una sola raza, la raza humana, no hay más. Las demás son variedades. Variedades de color de piel, tamaño de ojos, una sola raza, la raza humana. Y Hitler, hermano, quería matar a todos, hermano, mató como 40 millones en la guerra. Y de ellos dice que el Reich iba a vivir 1000 años, y mi imperio 1000 años. ¿Qué 1000 años, hermano? Lo mataron ahí nomás. Y lo mataron, se suicidó. Dios aplastó la soberbia de este hombre y de los habitantes de su país. Porque los nazis, hermano, todos ellos, hermano, bueno, la gran mayoría, ellos se creían los superiores. Te veían a ti y decían, este no es humano, este es un mono que no ha desarrollado. Así decían. Estos no son humanos, los rusos no son humanos, son medios animales. Así estos habitantes, los alemanes, pensaban, hermano. Y Dios aplastó a estos habitantes y a su líder. Primera, segunda.
Y ahora tenemos ahí varios trastornados, hermano, que siguen lo mismo, que por su pasión están haciendo la guerra. Ahora tenemos acá en Rusia, ¿no?, al líder ruso, Putin. Tiene un país grandísimo, hermano. Yo no entiendo por qué quiere más territorio, ¿no? Si corre de una punta a otra punta, no le alcanza la vida para acabar todo. Pero quiere más territorio. Quiere más plata, más territorio, más petróleo, más riquezas. ¿Por qué? Por el pecado, las pasiones que hay en este hombre. No le importa matar civiles. Y en África, hermano, África es un país convulsionado, para en guerra, el Cuerno de África, Somalia, ahí, hermano, todos tienen armas, los niños juegan con pistolitas, se matan, todos manejan armas. Es un país, hermano, que está en guerra toda su vida. Ahora tenemos la guerra acá de Israel y Hamas, y esa guerra se va a extender quizás. Entonces, vayamos a la palabra, y hemos visto ya, hermano, por qué viene la guerra y cómo Dios usa la guerra. Vayamos a Santiago, regresemos a Santiago rápidamente. Capítulo 4, dice así: bendito sea el Señor. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Las pasiones. Dios dice que las guerras vienen por las pasiones que hay en sus cuerpos. Las pasiones, los deseos. Todos estos emperadores, reyes, presidentes, tienen pasiones, tienen deseos. Quieren más territorio, más riqueza, más recursos naturales. Quieren, hermano, tener las armas más destructivas. ¿Por qué? Porque eso llena su pasión. Ellos están apasionados en tener eso. Y cuando llegan a obtenerlo, quieren más y más y más. No se sacia. Dice, codician. Deseo excesivo de riquezas y bienes. Y de, hermano, que los vean. Quieren pertenecer a una clase social, hermano, que todos lo miren, lo adoren. Ellos desean, codician tener más riqueza, más poder, ser admirados. Eso codician. Ellos no están tranquilos y por eso hacen la guerra. Le declaran la guerra. Dice, por la envidia que hay en su corazón, dice Santiago. Dice, desean, quieren tener algo que ellos no tienen, pero que tiene otra persona, y por eso ellos se molestan, se enojan. Tienen envidia, dice, arden de envidia. Ven que alguien tiene algo que él no tiene, y eso le molesta, le incomoda, y quiere tenerlo como sea. Si es posible, le roba, lo mata, lo estafa, hace lo que quiera. ¿Se acuerdan de Acab, que quería la viña de Nabot? Le dijo, Nabot, véndeme tu viña. No, esa es herencia, yo no lo vendo. Y se fue Nabot molesto, triste, y no quería comer, estaba, hermano, triste, estaba estresado. Acab era el rey, tenía palacio acá, el rey tenía de todo, pero quería esa viña. ¿Por qué? Porque eso codiciaba, envidiaba la viña de Nabot. Es cosa de locos, hermano. Ese rey tiene todo, ¿para qué quiere un poquito más si tiene todo? Es que el pecado no sacia, las cosas terrenales no sacian, la riqueza no sacia, los bienes materiales no sacian, la popularidad, la fama no sacia, el sexo no sacia, nada sacia. El hombre siempre va a querer más, la mujer también. Lo único que sacia, lo único que, hermano, el hombre puede llegar a ser completo es tener a Dios, a Cristo en su vida. Eso sí sacia. El hombre está desarrollado completamente cuando tiene a Dios en su corazón. Yo le aseguro, si Putin recibe a Cristo, hermano, acaba la guerra. Gloria a Dios. Así que, ¿qué pasó? Me he vuelto loco. ¿Para qué? Si yo tengo un país inmenso, hermano, ¿para qué quiero?
Hermano, Putin se arrepiente, pide perdón y llora públicamente y dice, me arrepiento. Porque ahora ya, mi vida tiene sentido, diría Putin. Ahora sí ya tengo paz, ya me siento realizado ya. Y se acaba la guerra. Pero no hacen, ¿por qué? Porque aman el pecado, aman estas pasiones. Acá, lo mataron acá, su mujer vino, ya no te preocupes, yo te voy a dar la viña. Y lo mandó a matar acá. Y se agarró la viña. Dios miró y dijo, ya, está bien. Jezabel, tú le has hecho la guerra acá, ya, ahora yo te voy a declarar la guerra utilizando a Jehú. Jehú, vas a ir allá y vas a matar a Jezabel, ¿ya? Jezabel empezó la guerra, ahora la guerra viene contra él. Y Jehú, hermano, dijo, tírenla del tercer piso, y la tiraron, cayó al piso, los caballos la aplastaron, la destrozaron, los perros se la comieron, y la esparcieron por todas partes. ¿Quieres guerra? Guerra tendrás. El que esté en guerra contra Dios, siempre va a perder, no va a ganar. No va a ganar. Entonces, la envidia, la codicia, estas pasiones, dice, por eso vienen las guerras entre hermanos, entre familias, entre naciones, entre países, entre continentes, por las pasiones. Porque a un líder político le dio la gana de tener más territorio. Porque a un rey, a un presidente, le dio el placer de tener más petróleo. ¿Y para eso qué hace? Manda a matar a su gente, declara guerra. Es absurdo. Ese es el pecado. Y Dios utiliza eso. ¿Sabe por qué? Porque en una guerra, la guerra que trae dolor, cuando la gente experimenta el dolor, hay gente que así, por eso, levanta la mirada al cielo y se arrepiente y busca a Dios, hermano. En medio de la guerra hay gente que maldice a Dios, pero también hay gente que busca a Dios. Y Dios sabe que por guerras mucha gente se va a convertir a Cristo. ¿A dónde vamos a ir? Si no a Dios. Hay gente que busca a Dios. Hay gente que maldice a Dios. Esa gente que maldice a Dios, hermano, haya guerra, no haya guerra, nunca se va a convertir. Pero Dios sabe que por medio de la guerra hay familias que se van a acercar a Dios. Y eso está en el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. Ahora, quiero decirles que hay una guerra que se está librando a nivel mundial. Todos los países están en guerra. Todos los habitantes de la tierra que no tienen a Cristo están en guerra contra Dios. Y eso es lo peor que puede haber. Lo peor que puede haber, que un habitante de la tierra le levante el puño a Dios y le declare la guerra. Eso es lo peor, y eso hay. Dice la Biblia, no hay paz para el impío, y que Dios está irado contra el pecador, y la ira de Dios cae sobre el pecador, y son hijos de ira. Dice la Biblia que Dios está en guerra contra los pecadores. Y el hombre y la mujer que no recibe a Cristo como Señor y Salvador está en guerra contra Dios. Quiera aceptarlo, no quiera aceptarlo. Quiera creerlo, no quiera creerlo. Todo habitante de la guerra que no reciba a Cristo como Señor y Salvador está en guerra contra Dios. ¿Y sabe qué? Van a perder esa guerra. La van a perder. Dios va a ganar. Lo lanzará al lago de fuego. Pero cualquier habitante de la tierra que se arrepiente de su pecado y le pida perdón a Dios y reciba a Cristo como su Señor y Salvador, Dios le declara paz. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo ahora estoy en paz con Dios, hermano. Antes yo también le levantaba el puño a Dios. Pero en el año 97, hermano, me arrepentí. Aleluya. Saqué la banderita blanca, paz, paz. Y Dios aceptó. Ahora soy hijo de Dios. Usted también, que recibió a Cristo, usted es hijo, hija de Amén. Dios. Amén. Esa guerra la ganamos, gloria a Dios, hermano. Si se cae un bombazo, ya no es problema, hermano, vamos con Cristo. Pero esa guerra la ganamos.
Pero hay gente que está en guerra contra Dios. Y el que está en guerra contra Dios no cree en nadie. Literalmente va a pelear contra su madre, contra su padre, contra su hermano, contra su vecino, contra su cuñado, su nuero. Le va a declarar la guerra por cualquier cosa, cualquier país. Sálvese quien pueda. Dice, el que ama a Dios, amará a su prójimo. El que no ama a Dios, no va a amar ni a su perro ni a su gato, hermano. Olvídese. Así están las cosas. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar esta palabra de Dios y decirle a los habitantes de la tierra, dejen de pelear contra Dios. ¿Quieren que se acabe la guerra? Arrepiente de tu pecado, reciba a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos bien esta noche, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.